Indie pop. Las raíces del conocido como indie pop se encuentran en torno a la década de los 60, compartiendo aparición en el Reino Unido y en Estados Unidos de forma casi simultánea, aunque con diferencias estilísticas por las diversas influencias de cada país. El término indie en sí mismo significa independiente y se popularizó gracias a las nuevas compañías discográficas surgidas en la época, que huían de las grandes y millonarias producciones de los importantes sellos como Capitol Records, logrando llegar a crear una subcultura musical underground, que a pesar de ser una fuente casi inagotable de nuevos grupos, no llegó nunca a hacerse un hueco en el gran público. El principal problema de la música indie durante las décadas posteriores fue que debido al dominio de la industria del disco por parte de las grandes multinacionales, nunca se logró la difusión necesaria en los medios para abrir las fronteras que permitiesen una mayor expansión. La gran revolución que necesitaba el movimiento indie llegó de la mano de la popularización de Internet. El principal problema de la falta de medios era no poder afrontar las enormes campañas de promoción internacional, y eso quedó solventado gracias a plataformas virtuales como MySpace, en las que la música podía compartirse de forma libre por todo el planeta, siendo los propios usuarios los que descubrían, y si era preciso, encumbraban o no a un artista. Es a menudo lofi o por lo menos inusual. El movimiento comienza en la década de los 60 bajo la omnipresente influencia pop de The Beatles, con grupos como The Velvet Underground, que surgía de la colaboración de varios músicos hoy en día muy conocidos como Lou Reed y el famoso artista Andy Warhol. Su álbum The Velvet Underground and Nico se ha convertido en todo un icono pop de hoy en día. La banda fue la primera en experimentar directamente con la forma y el ruido dentro de la música pop, incluyendo influencias tomadas directamente de la música clásica contemporánea. Más adelante, desde los años 70, fueron surgiendo a la sombra de los idolatrados Joy Division diversos grupos considerados indie, que se podrían enmarcar en una tendencia de sonido oscuro llamada post-punk. Se trata de bandas como The Jesus and Mary Chain, The Cure, Talking Heads, New Order o los posteriores Interpol. A principios de 1980 hubo una revolución llamada pop independiente anglosajón, de donde surgieron bandas como en un comienzo independientes U2, The Smiths, The Police o Depeche Mode. En el Reino Unido, durante la década de los 90, se desarrolló el conocido Britpop, encabezado por grupos como Oasis, Blur, The Verve, Radiohead, Sooth, Pulp, Coldplay, Kane y más adelante The Strokes y Placebo, como cabezas visibles. Pese a ser en varios casos superventas a nivel mundial, estos grupos nacieron de la filosofía indie y se les puede englobar como tal. En la época actual, con la difusión propiciada por Internet, la cantidad de grupos se ha multiplicado infinitamente. Como referencia clave para entender el fenómeno MySpace, hay que citar a los británicos Arctic Monkeys, que en 2003, sin tener un disco en el mercado, acumulaban miles de fans en la puerta de sus conciertos, gracias a que alguien colgó sus primeras maquetas en dicha web. Como era de esperar, lograron múltiples premios con su primer trabajo, Whatever People Say I Am, That's What I Am Not. Instrumentos. La instrumentación en la música indie pop es la clásica en el rock and roll y en la música popular de los últimos 60 años. La formación estándar incluye siempre una batería y un bajo eléctrico, que se encarga de la sección rítmica. Luego están presentes las guitarras, sean eléctricas o acústicas, y en diverso número, entre 1 y 3, opcional. Pero presente en un gran número de formaciones es el uso de teclados, pianos y sintetizadores de diversos tipos. Los más escuchados: Lana del Rey, Cámara Oscura, Foster the People, Belle and Sebastian, The Magnifields, Vampire Weekend, Star, Navet, The Linkates, Leftover Curious, Sonny and the Sunset, Russian Red.